Todavía alquilas, dijo papá lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Tu hermana tiene 3 casas. Tú eres la vergüenza. Mamá asintió. La mesa quedó en silencio. No discutí. Simplemente dejé mi teléfono boca abajo. Cuando papá lo levantó, el color se le fue de la cara. La mayoría de las familias discuten sobre política en el Día de Acción de Gracias. Mi familia discutía sobre mí, específicamente sobre lo poco que había logrado, cómo todavía alquilaba, cómo mi hermana había hecho todo bien y yo había hecho todo mal. Mi padre lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. 14 personas en esa mesa, y ninguna de ellas habló. Está bien. No las necesitaba porque esto es lo que pasa cuando te subestiman toda tu vida, nadie revisa lo que tienes en tus manos hasta que es demasiado tarde. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Story. Sírvete algo caliente, ponte cómodo y recuerda, cada persona en esta historia tuvo la oportunidad de comportarse. Simplemente eligieron mal. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Querrás quedarte para esta historia. La mañana del Día de Acción de Gracias, me paré en mi cocina e hice lo que siempre hago antes de ver a mi familia. Cerré mi computadora portátil. La hoja de cálculo en la pantalla mostraba los ingresos por alquiler de noviembre en 4 edificios, 24 unidades, todas pagadas. Ya no necesitaba mirar los números, pero los revisaba todas las noches como algunas personas revisan sus cerraduras. Viejo hábito. Reconfortante. Envolví la cazuela de batata en papel de aluminio. La receta de mi abuela. Mantequilla dorada y nueces pecanas. Una pizca de cayena que nadie nunca adivinó. La cocina olía a canela y caramelo, y el sol de finales de noviembre entraba por la ventana en ese ángulo bajo que tiñe todo del color de la miel. Mi apartamento estaba tranquilo, limpio, nada lujoso, un sofá gris, estanterías que realmente tenían libros, una mesa de cocina donde cenaba todas las noches. Si entraras, pensarías que vivía aquí una maestra de escuela, tal vez una contadora. No pensarías que la mujer que era dueña de esta unidad también era dueña del edificio al otro lado de la ciudad, el que tiene el toldo azul y el buzón agrietado en el vestíbulo. Pero ya llegaremos a eso. Tomé mis llaves del mostrador. Honda CR-V, de 8 años, todavía funcionaba bien. Metí la cazuela bajo un brazo, revisé mi reflejo en el espejo del pasillo, suéter sencillo, jeans, cabello recogido y cerré la puerta detrás de mí con llave. Cada día de Acción de Gracias, me decía lo mismo, este año sería diferente. Este año, mi padre preguntaría cómo me iba y realmente esperaría la respuesta. Este año, mi madre diría mi nombre sin seguirlo con el de mi hermana. Cada año, me equivocaba. Tomé mis llaves, mi cazuela y lo que quedaba de mi paciencia. No sería suficiente. Y si alguna vez has sido la persona por la que nadie pregunta en la mesa de la cena, ya sabes lo que estoy a punto de decir. En la familia Everett, había 2 tipos de hijas, la de la que mi padre hablaba y la de la que él hablaba por encima. Paige era 3 años menor, pero siempre la presentaban primero en los picnics de la iglesia, en la barbacoa de mi tío, en cada reunión familiar desde que tengo memoria. Esta es Paige. Estudia medicina, luego una pausa. Y esta es Enid. Sin calificativos, sin verbo, solo mi nombre flotando en el aire como un abrigo que nadie quería reclamar. Mi padre, Harold, tenía un sistema. Le preguntaba a Paige, ¿qué has logrado este mes? Con voz cálida, orgullosa, inclinándose hacia adelante en su silla. Luego se volvía hacia mí. ¿Ya encontraste un trabajo? Incluso cuando tenía un trabajo, incluso cuando había tenido el mismo trabajo durante 3 años, mi madre, Judith, nunca lo corrigió. Simplemente asintió. Judith Everett podía asentir en medio de un terremoto. Asintió cuando Harold colgó la foto de graduación de Paige en la sala de estar, el marco grande, la pared central, el gancho de latón. Asintió cuando puso la mía en el cajón del escritorio. Le encontraremos un lugar, dijo. Eso fue hace 11 años. El cajón todavía no se ha abierto. Recuerdo el olor de la colonia Old Spice de Harold impregnando los cojines del sofá, el tic-tac del reloj de pie en la chimenea, la forma en que nuestra sala de estar siempre se sentía 5 grados demasiado cálida porque Harold mantenía el termostato en 74 y a nadie se le permitía tocarlo.
No siempre fui callada. Hubo un tiempo en que traté de hablar. Fue entonces cuando aprendí la regla. Déjame decirte algo sobre las familias que tienen favoritos: el favorito nunca sabe que está siendo utilizado como un arma. Y el objetivo nunca olvida. Compré mi primer edificio a los 25 años. Tenía 2 unidades, un techo con goteras y 0 aprobación de mi padre. Era un dúplex en Maple Court, con revestimiento desgastado, un porche delantero que se hundía en el medio y un patio lleno de dientes de león que los vecinos fingían no ver. Usé un préstamo FHA, puse todo lo que había ahorrado desde la universidad y me mudé a la unidad izquierda. La unidad derecha la alquilé a una trabajadora postal jubilada llamada Dolores, quien pagaba a tiempo todos los meses y me dejaba galletas en la puerta en Navidad. Se lo conté a Harold en la cena del domingo. Estaba orgullosa. 25 años, primera propiedad. Firmé los papeles yo misma. Él dejó el tenedor. Un dúplex, lo dijo como si dijeras una erupción. Eso no es una casa de verdad, Enid. Eso es para empezar para la gente que no puede permitirse una casa de verdad. No discutí. Fui a casa esa noche, me puse ropa de trabajo y pasé 3 horas arreglando el grifo del baño en la unidad de Dolores. La llave inglesa seguía resbalándose. Mis nudillos sangraron 2 veces, y el olor del sellador de tuberías fresco me quemó las fosas nasales. Pero cuando el agua corrió limpia y el goteo se detuvo, me senté en el suelo del baño y escuché el silencio. Silencio que yo poseía. El primer cheque de alquiler que Dolores me entregó fue de $1,200. No lo enmarqué, pero guardé el talón en una caja de puros en mi cómoda. No por el dinero, sino porque era la prueba de que algo que había construido con mis propias manos tenía valor. Incluso si la única persona que creía eso era una mujer de 70 años con un hábito de galletas, no necesitaba que mi padre entendiera las tasas de capitalización o los rendimientos de efectivo sobre efectivo. Solo necesitaba que dejara de hablar el tiempo suficiente para que yo trabajara. Ese primer cheque de alquiler fue de $1,200. Cuando tuviera 30 años, habría mucho más. La última vez que le conté a mi familia sobre mis propiedades fue hace 11 años. Déjame decirte por qué fue la última vez. Tenía 27 años. Acababa de cerrar un contrato para un cuádruplex en Beale Street. 4 unidades, huesos sólidos, inquilinos ya establecidos. Estaba emocionada, como te emocionas cuando has estado excavando durante años y finalmente encuentras algo sólido. Así que lo mencioné en la cena. Compré otro edificio, dije, con naturalidad, como si no fuera nada. Harold dejó su vaso. ¿Quién te está respaldando? Nadie. Es mío. No puedes hacer esto sola, Enid. Judith intervino antes de que yo pudiera responder. Quizás deberías ayudar a Paige a comprar su primera casa en lugar de cobrar el alquiler a extraños. Paige, sentada al otro lado de la mesa, sonrió a su vino. Después de la cena, estaba llevando los platos a la cocina cuando escuché a Paige susurrándole a nuestra prima Megan en el pasillo. Probablemente tiene algún tipo que la financia. Ya sabes, Enid nunca ha hecho nada por sí misma. Lo escuché. Cada palabra. Los platos en mis manos no temblaron, pero algo dentro de mí sí. Conduje a casa bajo la lluvia esa noche, me senté en el estacionamiento de mi cuádruplex durante 20 minutos, observé el agua correr por el parabrisas, la farola tiñendo cada gota del color del té flojo. Los limpiaparabrisas estaban apagados. Simplemente me senté allí y tomé una decisión, nunca más se lo diría. No por vergüenza, no por el secreto en sí mismo. Porque compartir mi éxito con esta familia era como entregar un regalo a alguien y ver cómo lo usaban para golpearte. La gente piensa que el silencio es debilidad. Y nunca han visto a una mujer silenciosa construir un imperio mientras todos a su alrededor estaban demasiado ocupados hablando para darse cuenta. Me senté en ese estacionamiento durante 20 minutos. Y cuando finalmente llegué a casa, tomé una decisión que lo cambiaría todo, nunca más se lo diría. Birwood Property Group. Ese es el nombre en el contrato de arrendamiento. No Enid Everett, no Dax Disappointment LLC. Presenté la documentación un martes por la tarde de marzo, sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café negro y una computadora portátil llena de marcadores al sitio web de la Secretaría de Estado.
El nombre provenía de los abedules de la calle donde compré el cuádruplex. Nada personal, nada rastreable. Ese era el objetivo. Contraté a Sterling Management para manejar las llamadas diarias de los inquilinos, las solicitudes de mantenimiento, el cobro de alquileres. Mi nombre no aparecía en ningún buzón, ningún letrero, ninguna factura. Si alquilabas a Birdwood, tratabas con Sterling. Si tratabas con Sterling, nunca escuchabas el nombre Everett. Durante los siguientes 8 años, compré 2 edificios más, una unidad de 6 apartamentos en Orchard Lane, una unidad de 8 apartamentos en Franklin. Cada compra financiada por la anterior. Las ganancias de alquiler se destinaban a los pagos iniciales, las reparaciones se pagaban con las reservas, sin dinero familiar, sin favores, sin avales, solo matemáticas y paciencia. A los 35 años, tenía 24 inquilinos. Lo administraba todo desde una aplicación en mi teléfono, un tablero que rastreaba los pagos de alquiler, los tickets de mantenimiento, las renovaciones de contratos. Todas las noches a las 10, el teléfono brillaba en azul en mi oscura habitación con un suave ping, resumen diario, unidades cobradas, saldos pendientes. Mi vida por fuera parecía la misma, Honda CR-V, ropa de tarjet, cazuela de batata en el día de Acción de Gracias. Y no ostentaba el dinero porque el dinero no era el punto. El punto eran los edificios. El punto era saber que cada mes 24 familias llegaban a casa a algo que yo había construido. A los 35 años, tenía 24 inquilinos. Uno de ellos, desde hace 3 años, era mi padre. Él simplemente no lo sabía todavía. Pero esa parte de la historia, como Harold Everett terminó alquilando a su propia hija, merece su propio capítulo. Hace 3 años, mi padre hizo algo que juró que nunca haría, alquiló. Harold había sido gerente de obras de construcción durante 29 años. A veces usaba botas con punta de acero para cenar. Hablaba de muros de carga como otros hombres hablaban de fútbol. Fue dueño de su casa durante 30 años. Una colonial en Riemont con un asta de bandera en el jardín delantero y una hipoteca que casi nunca mencionaba. Luego, la compañía se reestructuró. Harold tenía 61 años. Lo llamaron jubilación anticipada. Él también lo llamó así a todos los que preguntaron. Pero vi la documentación de indemnización en el mostrador de Judith un domingo. Los bordes rasgados donde había abierto el sobre demasiado rápido. El número que contenía no era un número que dijera, valoramos su servicio. Era un número que decía, por favor, váyase en silencio. No pudieron quedarse con la casa. La hipoteca seguía activa, y el orgullo de Harold no le permitía admitir que las cuentas ya no funcionaban. Vendieron. Judith encontró un anuncio para un apartamento de 2 habitaciones en un edificio bien mantenido en Cedar Street. Vestíbulo limpio, estacionamiento decente, administrado por Sterling Property Services. Sterling trabajaba para mí. La notificación apareció en mi teléfono a las 9:47 de la mañana de un miércoles, nueva solicitud, Harold y Judith Everett, unidad 4B. Lo miré durante 5 minutos. Luego dejé el teléfono y dejé que el sistema hiciera lo que los sistemas hacen. Solicitud revisada, crédito verificado, contrato de arrendamiento firmado, sin intervención, sin descuento, precio de mercado, $1,850 al mes. Cada mes después de eso, Harold firmaba un cheque a Sterling Property Services. Sterling lo depositaba en la cuenta operativa de Birdwood. Birdwood era mía. En mi experiencia, las personas que avergüenzan a otros por alquilar son siempre las que más temen convertirse en inquilinos. Y cada mes desde entonces, su cheque de alquiler ha ido a una cuenta a mi nombre. Él lo firma, Harold Everett. Yo lo deposito como Birdwood Property Group. Algunos de ustedes conocen este sentimiento, el momento en que te das cuenta de que tu padre no te desagrada por lo que has hecho, te desagrada por lo que él no ha hecho. Paige tenía 3 casas. Eso era lo que Harold les decía a todos en la iglesia, en la ferretería, en la barbacoa del 4 de julio del tío Jan. Paige es una inversora inmobiliaria, lo decía con la misma voz que usaba para decir, Paige estudia medicina, 20 años antes. Vocabulario diferente, mismo brillo. Lo que nunca mencionó fue el pago inicial, $120,000.
Harold se lo dio a Paige cuando ella tenía 28 años, sacado del capital de la casa de Riemont antes de que las cosas se torcieran. Una inversión en su futuro, lo llamó. A mí nunca me ofreció un céntimo. Cuando le pregunté una vez, solo una vez, dijo, elegiste un camino diferente, Enid. Paige usó el dinero para comprar una casa de campo de 3 habitaciones en Glenview. Luego la apalancó en 2 hipotecas de tasa ajustable más, ambas estiradas como viejas bandas elásticas. Luego, su Instagram mostraba cocinas de concepto abierto y branches con champán. Su LinkedIn decía inversora inmobiliaria y empresaria. Se hacía llamar una magnate de la propiedad en las cenas. Brett, su esposo, era otra historia. Brett era el tipo de silencio que proviene de tragarse cosas que no puedes permitirte decir. Se sentaba en las reuniones familiares bebiendo su whisky, mirando un punto en la pared como si le debiera dinero. Noté que nadie más lo hacía. El tono de llamada de FaceTime de Paige sonaba todos los domingos por la tarde. Harold se conectaba. Hablaban durante 40 minutos. A mí nunca me llamaba los domingos. Nunca me llamaba en absoluto. Así que cuando llegué al complejo de apartamentos de mis padres esa mañana de Acción de Gracias, mi complejo de apartamentos, ya sabía lo que venía. Simplemente no sabía hasta dónde llegaría. Entré en la unidad 4B llevando una cazuela y una década de silencio. El apartamento olía a pavo asado y al ambientador barato de lavanda que Judith compraba a granel en la tienda de $1. 14 personas ya estaban allí. Harold a la cabecera de la mesa. Judith yendo y viniendo entre la cocina y el comedor con una cuchara de servir en cada mano. Paige y Brett en el lado izquierdo, Brett ya con su segundo whisky. La tía Ruth y el tío Jan junto a la ventana. 3 primos, Derek con su esposa, Megan con su teléfono, Tyler con una novia que no había conocido. Harold levantó la vista cuando entré. Qué amable de tu parte aparecer. Paige ha estado aquí desde la mañana ayudando a tu madre. Dejé la cazuela en el mostrador. Tráfico, dije, aunque no había. Nos sentamos. La mesa era demasiado larga para el apartamento. Harold había conservado la vieja mesa de comedor de Riemont, la había metido en una habitación que no podía contenerla, con las sillas encajadas a presión. Tomé el asiento del extremo, el que estaba al lado de la puerta de la cocina. El lugar que había sido mío desde que tuve edad para sentarme en una silla de verdad. La bendición fue corta. El corte del pavo fue ruidoso. Harold rebanó el pavo como si estuviera ajustando cuentas. Los platos pasaron, los tenedores rasparon. Harold se volvió hacia Paige primero. Cuéntales a todos sobre la nueva propiedad. Paige comenzó. Permisos, metros cuadrados, ventajas del vecindario. Harold asintió, radiante. Luego se volvió hacia mí. La luz fluorescente de la cocina zumbaba sobre nosotros, y pude oír el tintineo del cuchillo y el tenedor en cada plato en el repentino silencio. ¿Todavía alquilas? Lo dijo como le preguntarías a alguien si todavía estaba enfermo. Y todas las cabezas en esa mesa se giraron para mirarme. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta no es solo mi historia. También es la tuya. Si esto te toca de cerca, toca el botón de suscripción. No cuesta nada y significa mucho. Ahora, déjame decirte lo que dijo mi padre a continuación, porque empeora. Mi padre nunca ha conocido una cena que no pudiera arruinar o un cumplido que no pudiera redirigir a Paige. Todavía alquilas fue solo el acto de apertura. Harold dejó su cuchillo. Me miró como un capataz mira una pared torcida. Luego se recostó y su voz se hizo más fuerte, la voz que usaba cuando quería que toda la habitación escuchara, no solo yo. Tu hermana tiene 3 casas, Enid. 3. Tiene 35 años y ha construido algo. Tú tienes 38 y ¿qué tienes? Un apartamento de una habitación en algún lugar. De 2 habitaciones, dije. Él lo desestimó con un gesto. Eres la vergüenza de esta familia. La palabra aterrizó en la mesa como una bofetada. Mi primo Derek miró a su esposa. Megan miró su plato. Brett tomó un trago largo de whisky. 2 tragos, sin pausa.
Judith se levantó y comenzó a recoger platos que no necesitaban ser recogidos. Sus manos se movían rápido, apilando platos, doblando servilletas, trabajo de desplazamiento. Lo había estado haciendo toda mi vida. Harold no había terminado. Sin marido, sin casa, sin inversiones. Los enumeró con los dedos como un hombre contando cambio. 38 años y nada que mostrar. La mano de la tía Ruth se apretó alrededor de su copa de vino. El tío Jan tosió, en voz baja y deliberada, pero nadie habló. Corté un trozo de pavó, lo masticé lentamente. La carne estaba seca. Judith siempre cocinaba demasiado la pechuga, y la salsa se había enfriado, y podía sentir a Harold observándome, esperando una reacción. No le di nada. La mesa estaba lo suficientemente silenciosa como para oír el traqueteo de los platos cuando la palma de Harold golpeó la madera. El agua tembló en cada vaso. El hielo en el whisky de Brett se movió y tintineó. Y luego dijo lo único que había esperado 38 años para oírle decir en voz alta. No porque lo quisiera, sino porque necesitaba que todos los demás también lo oyeran. Lo que mi padre dijo a continuación, lo dijo con la confianza de un hombre que cree que todavía tiene todas las cartas. He estado pensando en esto por un tiempo. Harold se enderezó en su silla, el pecho hacia adelante, la barbilla levantada, la postura de un hombre dando un discurso en un podio que no existe. Estoy preparando la documentación para dejarle todo a Paige. Se lo ha ganado. Se volvió hacia mí. Y creo que es hora de que firmes algo reconociéndolo. La habitación se enfrió. No la temperatura. El aire mismo pareció alejarse de la mesa. Quiero hacer una pausa aquí porque necesitas entender lo que significaba todo. Harold Everett había vendido su casa. Estaba alquilando un apartamento con un cheque de seguridad social de jubilado y los ahorros que no se habían agotado en 30 años de mantener las apariencias. Su legado valía menos de 3 meses de mis ingresos por alquiler. Pero él estaba allí, a la cabecera de una mesa que no podía permitirse en un apartamento que no era suyo, anunciando una herencia que apenas existía, y esperaba que yo la firmara. Paige se movió en su asiento. Papá, eso no es necesario, lo dijo suavemente, como una mujer que quería crédito por oponerse sin realmente oponerse. La tía Ruth se inclinó hacia adelante. Harold, este no es el momento. Ruth, mantente al margen. Ni siquiera la miró. El hielo en el vaso de la novia de Tyler se partió. Un sonido limpio y agudo. Nadie más se movió. En mi experiencia, los hombres que más hablan de su legado son los que menos tienen que dejar. Quería que firmara mi herencia en la mesa de la cena de acción de gracias. La herencia, debo mencionar, valía menos de 3 meses de mis ingresos por alquiler. Miré alrededor de la mesa. 14 personas. Ninguna de ellas iba a decir una palabra. Mi primo Derek tenía la mano en la rodilla de su esposa debajo de la mesa. Pude ver su brazo moverse. Un pequeño apretón que decía, no lo hagas. Megan tenía su teléfono en su regazo, los pulgares congelados a mitad de desplazamiento. La novia de Tyler, todavía no sabía su nombre, estudiaba la salsa de arándanos como si contuviera la respuesta a una pregunta que nadie había hecho. Brett se sirvió otro whisky. Tercer vaso. Su mandíbula estaba tensa, los músculos de su mejilla trabajando como si estuviera masticando una frase que no podía tragar. La tía Ruth se recostó en su silla, con los brazos cruzados ahora, su vino intacto. Me estaba observando, y podía sentir sus ojos como se siente el calor de un horno abierto, constantes, cercanos, esperando. El tío Jan miró su plato, luego a Harold, luego a su plato otra vez. Abrió la boca, la cerró y cogió su tenedor. ¿Y Judith? Judith estaba en la cocina ahora, dejando correr agua que no necesitaba correr, limpiando un mostrador que ya estaba limpio. En algún lugar del horno, el pastel de calabaza había sido olvidado, y el más leve olor a azúcar quemada se extendió por la puerta de la cocina. Los bordes caramelizados se estaban carbonizando mientras nadie prestaba atención. El temporizador había sonado hace 10 minutos. Ella no lo escuchó. Una canción country sonaba suavemente en la radio de la cocina. Algo sobre volver a casa. La ironía no se me escapó. Dejé mi tenedor.
Crucé las manos sobre la mesa y esperé. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Y todo lo que sucedió después fue porque tomé una decisión muy pequeña. Hay un sonido que lo cambia todo. A veces es una puerta que se cierra de golpe. A veces es un teléfono zumbando sobre una mesa de madera. Mi teléfono vibró contra el roble. Un zumbido bajo e insistente, como una abeja atrapada bajo un cristal. Aplicación de Sterling Management. Resumen mensual de cobro de alquileres. Todas las unidades, todos los edificios. Noviembre. Eché un vistazo a la pantalla, rápido, y de la misma manera que revisas un reloj durante una conversación que no te agrada. Vi suficiente. El panel de control, las marcas de verificación verdes, las cifras en dólares. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y volví a mi pavó. Harold me observó hacerlo. Al menos ten la decencia de estar presente, dijo. Guarda el teléfono. Luego hizo una pausa. Sus ojos se dirigieron al teléfono. En realidad, dámelo. Se acercó, lo tomó antes de que yo pudiera reaccionar. No es que fuera a reaccionar. Lo agarró de la misma manera que solía quitarme los juguetes cuando tenía 6 años, sin preguntar, sin pensar, porque todo en su casa era suyo para examinar. Excepto que esta no era su casa. No me abalancé sobre él. No levanté la voz. Me recosté, puse ambas manos planas sobre la mesa y esperé. Ruth observaba. Brett observaba. Incluso Megan levantó la vista de su regazo. Harold sostenía mi teléfono como un hombre sostiene algo que espera que sea ordinario. La pantalla brillaba contra su barbilla, proyectando una fina luz azul blanquecina sobre las líneas de su mandíbula. Mi padre tomó mi teléfono, y yo observé su rostro como se observa una tetera justo antes de que hierva. Lo que sucedió a continuación tomó exactamente 11 segundos. Conte. Déjame decirte algo sobre las familias que llevan la cuenta, el marcador siempre está amañado. 5 años antes de ese día de Acción de Gracias, le di a mi madre una última oportunidad de verme. Llevé a Judith a almorzar a una cafetería en el centro, la de los manteles a cuadros y la máquina de espresso que silbaba como un radiador. Pedí un café con leche. Ella pidió té. Nos sentamos cerca de la ventana donde la luz del sol golpeaba la mesa en un cuadrado limpio. Estoy bien, mamá, dije. Con cuidado, probando el agua, financieramente, quiero decir. ¿Y realmente bien? Judith revolvió su té. La cuchara tintineó contra la cerámica. 3 círculos lentos. Luego levantó la vista y sonrió. Eso es lindo, cariño. Paige acaba de cerrar su segunda casa. Tu padre está muy orgulloso. Ella no preguntó cómo. No preguntó cuánto. Redirigió la conversación hacia Paige como una salida de autopista redirige el tráfico. Suave, automática, sin necesidad de pensar. Me senté allí sosteniendo mi café con leche, observando la espuma disolverse en el café, y entendí algo que debería haber entendido años antes: compartir mi vida con esta familia era como enviar cartas a una dirección que no existe. El esfuerzo era real. La entrega era imposible. Así que dejé de enviar. Terminé mi café con leche. Hablamos del clima. Conduje a casa y abrí mi computadora portátil y revisé los informes trimestrales de los 4 edificios y no lloré, y no llamé a nadie, y no necesité hacerlo. De vuelta en la mesa de Acción de Gracias, la del edificio de mi propiedad, vi a Harold sostener mi teléfono, y sentí algo asentarse dentro de mí como sedimento en agua quieta. No se lo había mostrado. Él mismo lo había tomado. Así que no le dije la verdad a mi padre. Él mismo la descubrió. Y eso, te lo prometo, es peor. Mi padre leía rápido, pero esa noche leyó muy lentamente. El panel de control de Sterling Management estaba limpio. Fondo blanco, barra lateral verde en la parte superior, Virwood Property Group, resumen de cobro mensual, noviembre. Sé lo que vio porque lo veo todas las noches. Una lista. Filas ordenadas. Cada una unidad, un nombre de inquilino, una cantidad en dólares, un estado. Unidad 1A, Martínez, $1.750 pagados.
Unidad 2C, Kowalski, $1.900 pagados. Unidad 3A, Henderson, $1.700 pagados. Su pulgar se movió por la pantalla, desplazándose lentamente, sus ojos entrecerrándose como lo hacían cuando solía leer planos, siguiendo líneas, buscando el error. Unidad 4B, Everett, H&J, $1.850. Pagado. Su pulgar se detuvo. Observé cómo sus ojos viajaban del nombre a la cantidad a la dirección del edificio en el que estaba sentado, el apartamento en el que estaba sentado, su nombre en una lista de alquileres entre Henderson y una pareja en 5 a cuyo apellido nunca se había molestado en aprender. Luego, sus ojos se movieron hacia la parte superior de la página, al encabezado que había pasado por alto al bajar. Propietario, Birwood Property Group LLC. Contacto principal, E. Everett. N. Su respiración cambió, más corta, más pesada. El teléfono se inclinó ligeramente en su mano, de la misma manera que un vaso se inclina antes de caer. Un tenedor cayó sobre un plato en algún lugar de la mesa. Tal vez de Megan o de Tyler. El sonido fue lo suficientemente agudo como para romper el silencio, pero nadie se inmutó. Harold levantó la vista del teléfono. Me miró y, por primera vez en 38 años, Harold Everett no tuvo absolutamente nada que decir. El silencio en la familia Everett es raro. Esa noche fue ensordecedor. Harold dejó el teléfono sobre la mesa. Su mano tembló lo suficiente como para hacer que el teléfono hiciera clic 2 veces contra la madera. Clic, clic. Como un pestillo de puerta que no engancha. Papá, Paige se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa? Harold no respondió. Harold. Judith había dejado de limpiar el mostrador. Estaba parada en la puerta de la cocina, con un paño de cocina sobre su hombro, las manos aún mojadas. ¿Nada? El reloj de pie, el que Harold había traído de Riemont y lo único que se negaba a vender, hacía tic-tac desde la sala de estar. Tic, tic, tic. Antes de esta noche, nunca lo había notado en este apartamento. Ahora era el único sonido en el mundo. La tía Ruth descruzó los brazos. Miró el teléfono sobre la mesa, luego el rostro de Harold, luego a mí. Algo se movió detrás de sus ojos. No sorpresa, exactamente. Reconocimiento, la mirada de una mujer que había estado esperando que algo cayera y acababa de oírlo. El tío Jan dejó su tenedor en silencio, deliberadamente, como un hombre que hace una apuesta. Me acerqué a la mesa, tomé mi teléfono y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Luego doblé mi servilleta, la puse junto a mi plato y alisé una arruga que no existía. 14 personas, todas mirando a Harold. Durante 38 años, él había sido el que observaba, el que juzgaba, el que decidía quién importaba y quién no. Ahora cada par de ojos en esa mesa lo señalaba a él, y no tenía a dónde mirar. Paige volvió a preguntar, «Papá, ¿qué viste?» Y yo, por primera vez en toda la noche, sonreí. «Miraste mi teléfono, papá». «No te lo mostré». «Tú miraste». Mi padre intentó desestimarlo. Claro que lo hizo. Harold Everett no pierde discusiones. Simplemente habla más fuerte. Esto no significa nada. Su voz era áspera, ronca en los bordes. Cualquiera puede establecer una LLC. Cualquiera puede hacer que una pantalla se vea como quiera. No discutí. No saqué extractos bancarios ni le agité una escritura en la cara. Simplemente me volví hacia Judith, que todavía estaba parada en la puerta de la cocina, con el paño de cocina goteando sobre el linóleo. «Mamá, ¿la puerta del vestíbulo todavía se atasca con el frío?» He estado pensando en que Sterling envíe a alguien. La frase era simple, casual, el tipo de cosa que dirías entre bocados de pastel, pero aterrizó en esa mesa como una piedra en un estanque, y las ondas llegaron a cada silla. Porque Judith sabía exactamente de qué puerta estaba hablando. Luchaba con ella todas las mañanas cuando iba a revisar el correo. Se había quejado a Harold 2 veces la semana pasada. Judith me miró, luego a Harold, luego al paño de cocina en sus manos como si acabara de descubrir que lo sostenía. «Paige, espera». La voz de Paige era ahora aguda. «¿De qué estás hablando?»
¿De qué está hablando? Hay un tipo de silencio que pertenece a las personas que acaban de darse cuenta de que se han equivocado en todo. Suena diferente del silencio regular. Suena como si el suelo se estuviera cayendo. Harold se quedó muy quieto. Y la luz fluorescente sobre nosotros zumbó y parpadeó. Un balasto suelto. Había tenido la intención de que Sterling lo reemplazara en mi edificio. Mi luz zumbando. Mi padre sentado debajo de ella. Estamos a punto de llegar a la parte que has estado esperando. Antes de hacerlo, solo el 3% de las personas que miran realmente se suscriben. Si esta historia te está hablando, toca ese botón. No toma un segundo y significa el mundo. Que estés aquí, eso no es nada. Bien, terminemos esto. Me puse de pie, no porque estuviera enojada, sino porque había terminado de sentarme. Paige exigía respuestas ahora. Su voz subía como siempre lo hacía cuando sentía que el foco de atención se alejaba de ella. La esposa de Derek susurró algo. La novia de Tyler parecía querer estar en cualquier otro lugar de la tierra. Brett se sirvió otro whisky y no miró a nadie. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Soy dueña de este edificio. Simple, claro, como leer una señal de tráfico. Birwood Property Group es mi empresa. Soy dueña de esta propiedad desde hace 3 años. Mamá y papá son inquilinos. Pagan $1,850 al mes, y eso va a mi cuenta. La mandíbula de Harold se movió, pero no salieron palabras. También soy dueña de otros 3 edificios, 24 unidades en total. He estado haciendo esto durante 13 años, desde que tenía 25. Estás mintiendo, dijo Harold. Revisa tu contrato de arrendamiento, papá. La empresa de administración es Sterling. Ellos trabajan para mí. La mesa estaba tan silenciosa. Pude oír el ventilador de la calefacción encenderse, el aire caliente empujando a través del rodapié, el tenue olor metálico a polvo viejo quemándose en las bobinas. El sistema de calefacción de mi edificio, el que había revisado en octubre. El rostro de Harold pasó por algo que nunca había visto antes. No ira. Tenía 100 caras para la ira. Esto era diferente. Era el rostro de un hombre que veía un muro que había construido durante 38 años desmoronarse ladrillo a ladrillo y se daba cuenta de que había estado parado en el lado equivocado. No construí mi vida para que mi padre la aprobara. La construí para no necesitar nunca su aprobación. Paige hizo lo que Paige siempre hace cuando siente que el centro de atención se desplaza, se hizo la víctima. Esto es una locura. Se puso de pie, con las palmas planas sobre la mesa, inclinándose hacia adelante como una fiscal. Los has estado espiando. Compraste su edificio para controlarlos. Crucé los brazos. Compré el edificio 2 años antes de que se mudaran, Paige. No los elegí como inquilinos. Se postularon a través de la empresa de administración. Sí, fueron aprobados de la misma manera que todos los demás. Entonces, ¿nos has estado mintiendo a todos nosotros todo este tiempo? Mintiendo. Dejé que la palabra se asentara por un segundo. Dejé de contarte porque la última vez que lo intenté, le dijiste a la prima Megan que tenía un sugar daddy. Megan, sentada en el extremo de la mesa, se atragantó con el agua. El vaso golpeó con fuerza. Miró a Paige, luego a mí, luego al techo. El rostro de Paige se puso del color de la salsa de arándanos. Rojo intenso y desigual. Estaba bromeando. ¿Lo estabas? La tía Ruth, que había estado en silencio durante 20 minutos, hizo algo que recordaré el resto de mi vida. Cogió su copa de vino, dio un sorbo lento y la dejó. Eso fue todo. Sin palabras. Pero la expresión de su rostro, la barbilla ligeramente levantada, la más pequeña curva en la comisura de su boca, decía más que un discurso. Paige se volvió hacia Harold. Papá, di algo. Dile que no puede simplemente, pero Harold estaba mirando la mesa, la veta de la madera, la mesa que había conservado de la casa que había vendido, sentado en el apartamento que alquilaba a la hija a la que acababa de llamar vergüenza. Y entonces Brett, su esposo, el hombre que no había dicho una palabra en toda la noche, hizo algo inesperado.
No esperaba que Brett fuera quien encendiera la mecha. Pero, de nuevo, los hombres callados casados con mujeres ruidosas tienden a llevar muchas cerillas. Brett había estado sentado en su silla como un hombre esperando un autobús que ya había perdido. Con 4 whiskies encima, la mandíbula apretada, los ojos fijos en una mancha en el mantel que había absorbido un chorro de salsa hace 20 minutos. Habló en voz baja, casi suave, pero cada palabra resonó. ¿3 casas, Paige? No la miró a ella. Miró su vaso. Diles la verdad. 2 de ellas están bajo el agua. No hemos hecho un pago de hipoteca en la de ELM Street en 4 meses. La mesa lo absorbió de la misma manera que el suelo seco absorbe la lluvia. Lentamente, luego de repente. Brett, cállate. La voz de Paige era un cable tensado. He terminado de callarme. Harold se volvió hacia Paige. ¿Qué? Solo esa palabra, pero conllevaba 35 años de inversión. Paige abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Es una situación temporal de flujo de efectivo. El mercado. ¿El mercado?, repitió Brett. Casi se rió. El whisky chapoteó en su vaso. El mercado no sacó 3 hipotecas de tasa ajustable con un 6% de pago inicial, Paige. La ironía se cernió sobre la mesa como una niebla. Harold había pasado toda la noche humillando a la hija que poseía 24 unidades libres y sin cargas mientras celebraba a la hija que se ahogaba en deudas que no podía pagar. La tía Ruth levantó su copa de vino. No brindó. Simplemente sorbió. Sus ojos brillaban, y juraría que vi el más leve brillo en los bordes. 2 secretos salieron a la luz en esa mesa. El mío era una fortuna. El de Paige era una ruina. Y mi padre fue el hombre que apostó al caballo equivocado durante 35 años. Harold Everett se sentó, y el hombre que había hablado durante 38 años de mi vida finalmente no tuvo nada que decir. Se sentó como un edificio se asienta, lento, pesado, el peso redistribuyéndose hasta que la estructura encuentra una nueva forma. Sus manos fueron a la mesa, palmas hacia abajo, dedos extendidos como si estuviera comprobando que la superficie todavía era sólida. Y me miró, no de arriba a abajo, no a través de mí, sino a mí, a nivel, ojo a ojo. Había esperado mucho tiempo ese ángulo. Empezó a hablar. ¿Por qué no? Luego se detuvo. Cerró la boca. Sus ojos se movieron hacia el teléfono en mi bolsillo, hacia las paredes del apartamento, hacia el techo, como si los viera por primera vez, lo cual en cierto modo era cierto. Judith estaba llorando. No de esa manera ruidosa. Sin sollozos, sin sonido, solo lágrimas corriendo por su rostro, goteando de su barbilla sobre el paño de cocina que aún apretaba en sus manos. No lloraba porque Harold me hubiera humillado. Lloraba porque acababa de darse cuenta de algo que no podía deshacer. Había pasado 35 años asintiendo a la hija equivocada. El agua en la cocina seguía corriendo. Nadie se movió para cerrarla, y siseaba contra el fregadero de acero inoxidable como estática en un canal muerto. El tío Jan finalmente habló. En voz baja. La voz de un hombre que había estado conteniendo la misma frase durante 1 hora. Ya basta, Harold. Harold no discutió. No respondió bruscamente. Simplemente miró sus manos planas sobre la mesa. Y lo observé girarlas, palmas hacia arriba, como si pertenecieran a otra persona. Déjame decirte cómo reconocer a un hombre cuyo mundo acaba de colapsar, no grita. No llora. Se sienta. Y mira sus manos como si pertenecieran a otra persona. Me puse el abrigo, no porque estuviera huyendo, sino porque había terminado. Recogí la fuente de cazuela vacía, la que Judith había raspado antes de que la cena se torciera. La receta de la abuela. Mantequilla dorada y nueces pecanas. Incluso esa noche, se habían comido cada bocado. No me dirigí a Harold. Hablé a la mesa, a todos ellos. No estoy enojada. Dejé de estarlo hace mucho tiempo, pero he terminado de ser la persona que esta familia necesita para sentirse mejor consigo misma. Paige apartó la mirada. Brett miró su vaso vacío. Derek apretó la mano de su esposa.
Me volví hacia Harold, mantuve mi voz uniforme, el mismo tono que usaba en llamadas con contratistas e inspectores del condado. Tu contrato de arrendamiento vence en abril. Nada cambia. Mismo alquiler, mismos términos. Sterling maneja todo como siempre lo ha hecho. Hice una pausa. Pero este es el último día de acción de gracias al que vengo como alguien a quien pueden despreciar. Luego me volví hacia Judith. Estaba parada en la puerta de la cocina, llorando en un paño de cocina que ya estaba empapado. Mamá, puedes llamarme cuando quieras, pero la próxima vez que papá diga algo como lo que dijo esta noche, necesito que decidas si asentir vale la pena perderme. Besé a la tía Ruth en la mejilla. Ella apretó mi muñeca, firme, cálida, el agarre de una mujer que quería decir 10 cosas y se conformó con una. Orgullosa de ti, susurró. 2 palabras, suficiente. Salí de la unidad 4B, por el pasillo de mi propio edificio. Mis tacones hicieron clic en el azulejo, nítidos, uniformes, deliberados, pasé los buzones, pasé la puerta del vestíbulo que se atascaba con el frío, salí a la noche de noviembre, donde el aire sabía a hojas congeladas y humo de chimenea. La persona más callada en la mesa no siempre es la más débil. A veces es simplemente la dueña del edificio. Sentí algo que no había sentido en años, ligereza. Conduje a casa por un pueblo que, por una vez, estaba más tranquilo que mi familia. Las calles estaban vacías. Cada casa brillaba desde el interior, cálidos cuadrados de luz amarilla detrás de las cortinas cerradas, mesas de acción de gracias aún llenas, familias aún hablando, platos aún calientes. Lo mío había terminado. Llamé a Marcus desde el coche, manos libres, la voz estable, en su mayoría. Sucedió, dije. Finalmente sucedió. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Realmente lo pensé. El semáforo de adelante se puso en rojo, y lo vi desangrarse sobre el pavimento mojado. El frío de noviembre se había asentado en todo, el volante, el espejo retrovisor, el aire en mis pulmones. Como si acabara de dejar algo muy pesado. Marcus no presionó. Por eso lo amaba. Dejó el silencio de la misma manera que los buenos arquitectos dejan espacio a propósito para que lo que está al lado pueda respirar. Crucé el puente de Linden Avenue. Abajo, el río estaba negro y en calma. Las farolas se reflejaban en largas líneas tambaleantes como llamas de velas tumbadas de lado. Bajé la ventanilla 1 pulgada. El aire olía a barro de río y a hielo viejo. En algún lugar entre el puente y mi calle, un recuerdo afloró, nítido, no invitado, de 8 años, sentada en el suelo de la sala de estar con una caja de crayones, dibujando un cuadro para Harold. Una casa, techo grande, puerta roja, 3 ventanas. Se lo di después de cenar. Orgullosa como solo una niña de 8 años puede estar orgullosa. Él lo miró. Las casas cuestan dinero, niña. Guardé ese dibujo. Está en el cajón superior de mi escritorio, doblado en cuartos. El crayón se desvaneció a tonos pastel. 30 años. Marcus preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba mintiendo. Paige me llamó 3 veces esa noche. Lo sé porque vi cada una ir al buzón de voz. Ya estaba en casa. El apartamento tranquilo, la cocina limpia, la máquina de espresso todavía caliente de esa mañana. Me senté en el sofá con el teléfono en la mesa de café, con la pantalla encendida, y lo vi sonar. Primera llamada, 9:14 de la noche. Buzón de voz. Enid, tenemos que hablar de lo que pasó esta noche. Llámame. Su voz era controlada. La versión de servicio al cliente de Paige. Ultra, profesional. La voz que usaba en las jornadas de puertas abiertas. Segunda llamada, 9:38 de la noche. Buzón de voz. Humillaste a papá a propósito en acción de gracias delante de todos. ¿Entiendes lo que hiciste? El pulido se estaba agrietando debajo. Algo más agudo. Tercera llamada, 10:11 de la noche. Buzón de voz. Llámame. Esto no ha terminado. 5 palabras. Sin pulido.
Escuché las tres, una tras otra, en la oscuridad de mi sala de estar. La luz del porche del vecino entró por mi ventana en una fina raya a través del techo. Afuera, un perro ladró una vez, luego se detuvo. Dejé el teléfono y fui a la cocina, me preparé una taza de té de manzanilla, me quedé de pie en el mostrador y lo bebí a sorbos lentos mientras la tetera se enfriaba. Paige no llamaba para disculparse. Paige no llamaba para entender. Paige llamaba para manejar la narrativa, para que su versión de la historia saliera antes de que la mía pudiera echar raíces. Quería enmarcarlo como Enid humilló a papá en lugar de lo que realmente fue, papá se humilló a sí mismo, y Enid lo permitió. En mi experiencia, la primera persona en llamar después de un conflicto familiar no es la que más se preocupa. Es la que más tiene que perder. No llamaba para disculparse. Llamaba para escribir la historia antes de que yo pudiera hacerlo. Demasiado tarde. La tía Ruth no llamó para manejar la narrativa. Llamó porque había estado esperando 20 años a que alguien finalmente dijera lo que ella no podía. Viernes por la tarde. Estaba en mi escritorio revisando una solicitud de mantenimiento para la propiedad de Orchard Lane lavavajillas con fugas en el 3B cuando mi teléfono vibró. El nombre de Ruth. Contesté antes del segundo timbre. ¿Enid, cariño? Su voz era cálida como las viejas colchas. Suave, gastada, familiar. La voz de una maestra de escuela jubilada, paciente como una tarde larga. Solo quiero que sepas que vi. ¿Siempre he visto? Dejé mi bolígrafo. Lo sé, tía Ruth. Me contó lo que pasó después de que me fui. Harold no se movió durante 40 minutos. Simplemente se sentó a la cabecera de la mesa, con las manos sobre la madera, mirando el esqueleto del pavo como si contuviera la respuesta a algo. Judith limpió toda la mesa ella misma. Cada plato, cada vaso, cada fuente de servir, y no habló. Simplemente limpió. Paige y Brett discutieron en el estacionamiento. Ruth podía oírlos a través de la ventana de la habitación de invitados. La voz de Paige aguda y quebradiza. La de Brett baja y plana. Los primos se fueron temprano. La novia de Tyler seguía diciendo, ¿deberíamos irnos? Creo que deberíamos irnos. Tu padre no durmió anoche, dijo Ruth. Jan y yo estábamos en la habitación de invitados. Lo oí pasear de un lado a otro, de un lado a otro. A las 2 de la mañana. ¿Sabe lo que hizo mal? Ruth hizo una pausa. La línea telefónica zumbó con el tipo de silencio que tiene peso. Él sabe que perdió. No estoy segura de que sepa qué. Antes de colgar, Ruth dijo una cosa más. A tu abuela le habría encantado esto, ¿sabes? Sonreí porque mi abuela fue quien me enseñó que la mejor inversión es la que nadie ve venir. Vi, cariño, y siempre he visto. Y lamento no haberlo dicho más alto. Señoras, si alguna vez han visto a un hombre darse cuenta de que se ha equivocado con ustedes durante 20 años, esa pausa, ese silencio, ese es el silencio más caro del mundo. 3 días después, mi padre llamó. No para disculparse, sino para investigar. Estaba en mi cocina, café matutino, computadora portátil abierta. El teléfono sonó, y vi su nombre, y lo dejé sonar 3 veces antes de contestar, no para dejar claro un punto, sino para serenarme. Enid. Su voz era diferente, más pequeña. La base todavía estaba allí, pero la autoridad se le había escapado como el aire de un neumático con un pinchazo lento. 5 segundos de silencio. Los conté. Tu abuela te dejó dinero. De todas las preguntas que podría haber hecho, y eligió la que asumía que no podría haberlo hecho sola otra vez. No, papá. Yo me lo gané. ¿Cómo? Así que le conté, versión corta. Dúplex a los 25, cuádruplex a los 27, 6 unidades a los 30, 8 unidades a los 32. Préstamos FHA, house hacking, ganancias reinvertidas, 13 años. Le di el cronograma como le darías indicaciones a un extraño, claro, directo, sin emoción. Él se quedó en silencio, quizás por primera vez en mi vida. Harold Everett te escuchó sin interrumpir. Podía oírlo respirar por la nariz.
La forma en que respiraba cuando leía algo que no quería admitir que era correcto. Entonces deberías habérmelo dicho. Podría haberte ayudado. ¿Ayudarme cómo, papá? De la misma manera que ayudaste a Paige con $120,000 y una palmada en la espalda. La línea quedó en silencio. Luego clic. Colgó. Seco. Final, como el cierre de unas tijeras. Colgó. Y me di cuenta de que Harold no estaba enojado porque yo tuviera éxito. Estaba enojado porque yo tenía éxito sin él. Mi madre apareció con sopa. Así es como Judith Everett dice lo siento sin decirlo realmente. La semana siguiente, un martes por la tarde, sonó el timbre. Revisé la cámara. Judith estaba parada en mi porche con un recipiente Tupperware y la expresión de una mujer que había ensayado este momento en su coche durante 20 minutos. Abrí la puerta. Hice demasiada, dijo, ofreciéndome el recipiente. Sopa de pavó, las sobras de Acción de Gracias reencarnadas. Zanahorias, apio, el último trozo de ave sacado del hueso. Pasa, mamá. Ella entró. La observé mientras sus ojos se movían por el apartamento, las estanterías, la encimera de granito, la ventana orientada al oeste donde la luz de la tarde se extendía sobre el suelo de madera, y ella tocó el respaldo de una silla de comedor, pasó los dedos por la madera. Era la primera vez que estaba aquí. 6 años había vivido en este apartamento. Primera visita. ¿Esto es tuyo?, preguntó. Ha sido mío durante 6 años, mamá. Se sentó en la mesa de mi cocina. Calenté la sopa. El vapor se elevó entre nosotros, y por un momento, mi cocina olió exactamente como su cocina cuando yo tenía 12 años. Huesos de pavó y hojas de laurel, y algo debajo que nunca pude nombrar. Algo que solo existía en su cocina y en ningún otro lugar. Debería haber preguntado, dijo Judith, mirando su tazón. Debería haber venido antes. No se disculpó. No dijo, me equivoqué, o, debí haberte protegido. Dijo, debí haber preguntado. Y de alguna manera, eso fue a la vez insuficiente y más de lo que jamás había obtenido. Le serví café. Nos sentamos a la luz de la tarde bebiendo de tazas que no combinaban y hablamos de nada importante. El clima, una receta, el perro del vecino. Ella no se disculpó. Dijo, debí haber preguntado. Y de alguna manera, eso fue a la vez insuficiente y más de lo que jamás había obtenido. 2 semanas después, el imperio de Paige, sus 3 pisos, comenzó a colapsar. La familia se enteró por los canales habituales. La tía Ruth se enteró por el tío Jan, quien se enteró por un vecino de Elm Street que un cartel de se vende venta corta había aparecido en el patio de la segunda propiedad de Paige. El banco estaba involucrado. El precio de venta era $30,000 por debajo de lo que ella había pagado. Brett se había mudado a la habitación de invitados de un amigo. Había solicitado la separación el lunes después de Acción de Gracias. Paige lo llamó un descanso. El abogado de Brett lo llamó de otra manera. Harold no dijo nada, al menos no públicamente. El andamiaje que había construido alrededor de Paige, 35 años de favoritismo, $120,000 de capital inicial. 1000 conversaciones en la cena donde se la presentaba como prueba de que había criado al menos a una ganadora, todo se estaba doblando bajo el peso de 3 hipotecas de tasa ajustable y un matrimonio que no pudo sobrevivir a la verdad. Una noche, mientras revisaba mi teléfono antes de acostarme, lo vi. La publicación de Paige en Facebook con la hora las 11:47 de la noche. La luz azul de la pantalla se reflejó en mi cara en la oscuridad. El plan de Dios es más grande que nuestros planes. Algunas veces la vida nos desune para poder unirnos de una manera que nunca esperamos. Agradecida por el viaje. Lo miré durante 5 segundos. Los primeros copos de nieve de diciembre flotaron más allá de mi ventana, pequeños, secos, de los que no se pegan. Cerré la computadora portátil, la puse en la mesita de noche, apagué la lámpara. En mi experiencia, las personas que más hablan del plan de Dios son las que menos preparadas están para él. Paige publicó que Dios tenía un plan más grande. El plan de Dios, por lo que pude ver, implicaba una venta corta y un consejero matrimonial. La carta llegó en diciembre.
Sin dirección de remitente, pero conocía la letra. Mi padre escribe como un hombre que intenta construir algo con la mano equivocada. Harold era zurdo. Su letra cursiva se inclinaba mucho a la derecha. Las letras apiñadas y angulosas, como si intentaran superarse entre sí. El papel era blanco liso, del tipo que compras en un paquete en la tienda de suministros de oficina. El sobre había sido sellado, roto, vuelto a sellar con cinta adhesiva y sellado de nuevo. Lo había escrito más de una vez. Lo encontré en el buzón de Birwood Property Group. No el de mi apartamento, el de la dirección registrada de la LLC. Lo había rastreado. No sé cómo. Tal vez lo buscó en Google. Tal vez fue a la oficina del registrador del condado y sacó los registros comerciales. De cualquier manera, había hecho algo que Harold casi nunca hace, investigar algo que no quería hacer. La abrí de pie en el vestíbulo. 4 frases escritas con bolígrafo. N. La puerta del vestíbulo todavía se atasca. Deberías arreglarla. Papá. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin estoy orgulloso de ti. Sin me equivoqué. Solo una queja sobre una puerta que se atascaba dirigida a la persona dueña del edificio. Pero aquí está la cosa. Y si has estado conmigo tanto tiempo, ya lo ves. Me escribió como la arrendadora. Lo reconoció, no con palabras. En el acto de escribir. Doblé la carta por sus pliegues originales, la llevé a casa, abrí el cajón de mi escritorio y la coloqué dentro, justo al lado del dibujo a crayón de una casa que había hecho cuando tenía 8 años. Puerta roja, 3 ventanas, techo grande. No se disculpó. Se quejó de la puerta del vestíbulo, y puse su carta en el mismo cajón donde guardaba la casa que dibujé para él cuando tenía 8 años. Una cosa más sucedió antes de que terminara el año, y lo cambió todo. Esa Navidad, puse una mesa para 4, no para 14. 4. La tía Ruth y el tío Jan llegaron a las 6 con una botella de vino que costó más de lo que Jan solía gastar en cualquier cosa. Su forma de decir que esto importaba. Ruth llevaba la bufanda roja que solo usaba en vacaciones y traía un pastel que admitió haber comprado en la tienda. La vida es demasiado corta para rizar la masa, dijo, y lo puso en el mostrador junto a mi cazuela. Comimos en mi comedor, el que tenía la ventana orientada al oeste y las estanterías y la buena luz. Había puesto un pequeño árbol en la esquina, un abeto fraser que olía a aire frío de montaña y resina de pino. Ruth tarareó Noche de paz mientras ayudaba a servir la comida. Jan sirvió el vino y dijo, bendiciones. Corto, sincero, como siempre lo hacía. Sin la mesa de comedor de Riemont metida en un espacio que no podía contenerla. Sin luces fluorescentes. Sin Harold a la cabecera. Después de la cena, mientras Jan cabeceaba en el sofá, Ruth se inclinó sobre la mesa y dijo, tu abuela te dejó algo mejor que dinero, ¿sabes? Te dejó su columna vertebral. Me reí. Realmente me reí. La risa que nace en el estómago y sube hasta que los ojos se te llenan de lágrimas. Judith había llamado esa mañana. ¿No vienes? Este año no, mamá. Pero eres bienvenida aquí. Silencio en la línea. El tipo de silencio que tiembla en los bordes como una hoja a punto de caer. Luego, quizás la próxima vez. Quizás la próxima vez. Fue lo primero honesto que me dijo en años. No una promesa, no una evasión, una admisión de que la próxima vez existía y que tendría que ganársela. Mi madre dijo, quizás la próxima vez. Y pensé que era lo primero honesto que me había dicho en años. Velas en la mesa. Vino en las copas. 4 sillas, todas ocupadas. Suficiente. Si hay una cosa que he aprendido, es esta, no le debes a nadie un recorrido por tu vida solo porque compartan tu apellido. En enero, arreglé la puerta del vestíbulo. Se había estado atascando durante 2 años, pero no era la puerta lo que necesitaba arreglo. Llamé al contratista yo misma. No a través de Sterling, no a través de la aplicación. Me presenté en el edificio un sábado por la mañana, a las 8 de la mañana, café en mano, y me quedé en el vestíbulo mientras un hombre llamado Ray quitaba los pasadores de las bisagras y colgaba la puerta con herrajes nuevos.
El vestíbulo olía a virutas de metal y aceite de máquina. Mientras Ray trabajaba, caminé por el pasillo. 12 buzones, cada uno etiquetado con un apellido en letras mayúsculas: Martínez, Kowalski, Henderson, Everett. 12 familias volviendo a casa cada noche a un techo que yo mantenía, un horno que yo revisaba, un estacionamiento que yo araba. Pasé mis nudillos por la pared mientras caminaba, sólida. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron. Harold salió. Llevaba su vieja chaqueta Carhartt, la marrón de los días de construcción, deshilachada en los puños. Tenía una bolsa de comestibles bajo un brazo y se detuvo cuando me vio. Nos quedamos allí a 5 pies de distancia, el taladro del contratista zumbaba detrás de mí. La puerta, dijo Harold. Sé que la están arreglando. Asintió. Miró al contratista, luego a las bisagras nuevas, luego de nuevo a mí. Su mandíbula se movió como lo hace cuando mastica algo que no es comida. Buen edificio, dijo. En voz baja. Casi un susurro. 2 palabras. Eso es todo. De cualquier otra persona, no significarían nada. De Harold Everett. Del hombre que nunca me había dicho una vez que estaba orgulloso, nunca había reconocido que había construido algo digno de reconocimiento. Buen edificio fue una ovación de pie. Yo le devolví el asentimiento y por primera vez, el asentimiento fue mío, no el de mi madre. Algunas mañanas abro mi computadora portátil y no la cierro. Eso todavía se siente nuevo. La luz de enero entraba por las cortinas del dormitorio, de un blanco azulado pálido y del color de la leche desnatada. Me senté en la mesa de mi cocina con café, el vapor rizándose hacia arriba en espirales lentas, y abrí la hoja de cálculo. Los números de diciembre, los 4 edificios, las 24 unidades. No cerré la pantalla, no minimicé la ventana cuando Marcus entró. Él se sirvió una taza, me besó la parte superior de la cabeza y dijo, buen mes. Cada mes es un buen mes cuando nadie te grita, dije. Él se rió. Yo me reí. Los gorriones afuera de la ventana cantaron 3 veces, brillantes, agudos, insistentes, y luego se callaron. Pensé en el dibujo, la casa de crayón con la puerta roja y el techo grande guardada en un cajón del escritorio junto a una carta manuscrita sobre la puerta del vestíbulo. Una niña de 8 años que quería construir una casa. Una mujer de 38 años que poseía 4 edificios. Y la niña dibujó la casa para su padre. La mujer los construyó para sí misma. No odio a Harold. Lo hice por un tiempo. El tipo de ira ardiente que te mantiene despierta a las 3 de la mañana reescribiendo conversaciones que nunca tendrás. Pero la ira es un inquilino que no paga el alquiler. Y lo desalojé hace mucho tiempo. Lo que siento ahora es algo más pequeño. Lástima, tal vez. Suave en los bordes. Harold pasó 64 años midiendo todo con la regla equivocada. Y ahora la regla está rota y no puede encontrar una nueva. Ese no es mi problema para arreglar, pero puedo verlo por lo que es. La niña que dibujó una casa a los 8 años creció para ser dueña del edificio. Pero ese no es el final. El final es más simple que eso. Amaba a mi padre de la misma manera que amas una casa con cimientos agrietados. Con cuidado y siempre sabiendo cuándo salir por la puerta. Una semana después, volví al edificio. Inspección de rutina. Techo, caldera, extintores de incendios, el tipo de revisión que hago cada trimestre. Portapapeles en mano. El encargado de mantenimiento de Sterling, 2 pasos detrás de mí. Empezamos en el piso superior y bajamos. Revisamos las luces de la escalera. Probamos los detectores de humo. Notamos una grieta fina en la pared del pasillo del 3er piso. Cosmética, no estructural. Lo anoté. En el 1er piso, pasé por la unidad 4B. La puerta estaba cerrada. Desde el interior, podía oír el débil sonido de un televisor. Noticias locales, pronóstico del tiempo, la voz del presentador constante y familiar. El olor a café se filtraba por debajo de la puerta. El café de Judith. Siempre lo hacía demasiado fuerte. No llamé a la puerta. No lo necesitaba.
Abajo, la puerta del vestíbulo se abrió con un balanceo suave y silencioso. Sin atascos, sin chirridos, sin forcejeos. Day había hecho un buen trabajo. El aire frío de enero entró, limpio y cortante, con sabor a nieve que aún no había caído, llevando el olor mineral del hormigón helado. Salí. La luz del sol golpeó mi cara, baja y brillante. El tipo de sol invernal que no te calienta, pero hace que todo parezca nuevo. Mi edificio se erguía detrás de mí, sólido, cuadrado, su sombra extendiéndose larga por el estacionamiento. No sé si mi padre alguna vez dirá que está orgulloso de mí, pero sé esto, estoy orgullosa de mí. Y construí algo que no necesita la aprobación de nadie más para mantenerse en pie. No hay nada más ruidoso que un hombre que acaba de descubrir que ha estado pagando el alquiler a su propia hija. Y no hay nada más silencioso que una mujer que ya lo sabía. Gracias por sentarte conmigo hoy. Si esta historia te recordó la tuya, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte esto con alguien que lo necesite. Tienes un asiento aquí en cualquier momento. Vuelve la próxima vez. Tendré café listo. Y créeme, la próxima historia es aún